Fíjate bien. ¿Cómo es el trazo de A con el trazo AE? Tiene dos lados iguales. Son congruentes, mejor dicho. Tiene dos lados iguales. Entonces, ¿qué pasa? Este lado es igual que ese. Por lo tanto, ¿qué tipo de triángulo es? Si tiene dos lados iguales, ¿cómo se llama el triángulo con dos lados iguales? Isósceles. Isósceles. Entonces vamos a anotar ahí triángulo ADE isósceles. Y esa es la clave para resolver este ejercicio. Ya, dime, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? 30. Bien. ¿Cuánto mide entonces estos dos ángulos? Porque resulta que dentro de ese triángulo los ángulos interiores tienen que sumar 180. Si este es 30, para llegar a los 180 nos faltan 150. Entonces cada uno tendría que medir 75. Bien. Pero si tú no le marcas los lados al cuadrado y no le marcas los lados al triángulo equilátero, eso no lo vaya a ver nunca. Porque primero el triángulo ADE no se ve como un triángulo isósceles. De hecho, tú me estás diciendo que era un escaleno, porque te guiaste porque los lados se ven distintos. Sí, gran error. Entonces, acá, vamos a mirar, déjame marcar el otro triángulo ahora. Este de aquí. Espérame, que tengo que marcarlo más grueso para que se vea bien. ¿Qué tipo de triángulo es ese? El EBC. Es un... se me olvidó. Siempre se me olvida que... Bueno, el que tiene los dos lados iguales también. Ya, son isósceles. Isósceles. Ya, déjame anotar aquí. Entonces el triángulo es BC, EBC, isósceles también. Y eso no está dicho en ninguna parte, uno se da cuenta. Entonces seguimos con que los ángulos basales tienen que ser iguales, ¿cierto? Y este de aquí es 30, porque es lo que falta para completar los 90. Este es 75, es 75. Listo. Entonces ahora si yo quiero calcular cuánto mide el ángulo X, tengo que pensar que todos estos ángulos que están aquí, ¿cuánto tienen que sumar? 360. Claro. Entonces ahí tenemos, si tú sumas ahí tienes 210. Para llegar a los 360, este X mide es 150. Entonces X, vamos a anotarlo aquí, 150 grados. ¿Ya? Y fíjate en el triángulo DEC. Vamos a marcarlo acá. Vamos a marcar de verde. Vamos a marcar más grueso para que se vea bien. Ya. Fíjate en algo importante. Este triángulo, que voy a marcar aquí, con ¿cómo son entre sí estos dos triángulos? Congruentes. Congruentes. Entonces, este trazo de aquí tiene que ser igual a ese de ahí, ¿sí o no? Sí. Entonces, podemos concluir que ese triángulo DEC también es un triángulo isósceles. Y si este ángulo de aquí mide 150, para llegar a los 180 te faltan 30, entonces cada uno de estos ángulos tiene que medir 15. Ese es el razonamiento, ¿ya? Entonces ahí ya tienes que el ángulo I mide 15 y haces la resta. Entonces 150 menos 15 te va a dar 135. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Ajá, entonces hay que marcar toda la información en la figura para poder visualizar cosas que en una primera instancia uno no ve si no las marca, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran. Profe, la 22, por favor. Ya, vamos a borrar. Espérame. Ya, Javier. Nos dicen que la diagonal del cuadrado BCD de la figura adjunta se prolonga de modo que CE
es congruente con AB. Nos preguntan la medida del ángulo X. Ya, vamos bien. Primera cosa, vamos a marcar aquí. Este es un cuadrado. ¿Qué dijimos recién? Cuando tenemos un cuadrado, ¿qué tenemos que marcar, Javiera? Los ángulos acá. Ya, partamos todos 90. Partamos con eso. Luego, ¿qué más? CE es igual al trazo AB. Del cuadrado. ¿Qué más tenemos que marcar? ¿Qué más sabes tú del cuadrado como cultura general? Tiene los 4 ángulos rectos. ¿Qué pasa con los lados del cuadrado? Los lados son iguales. Los lados. Y entonces yo tengo que marcar que este lado es igual a ese igual a ese. Si no lo marco, estamos mal. Porque ahí está la clave del ejercicio. La clave es marcar. Ya. Javiera, dime, triángulo CDA. ¿Qué tipo de triángulo es el CDA? ¿Tiene dos lados iguales isósceles? Triángulo. Miren cómo los triángulos isósceles son la clave en todos los ejercicios. Miren. Isósceles. ¿Cuánto miden estos ángulos entonces, Javiera? Lo mismo. Serían 45 y 45. Muy bien. Y acá pasa lo mismo. Entonces la diagonal es bisectría en el cuadrado. Mira. Ya. Listo. Ahora recién, yo empiezo con la información, porque eso solo lo saqué porque me decían que era cuadrado. Fíjate la cantidad de información que yo puse solo porque me dijeron que era cuadrado. Ustedes leen eso y dicen, mira, ahí hay un cuadrado, y lo miran así, un cuadrado, y no le hacen nada. No puede pasar eso, ¿ya? Entonces, ahora vamos con que el trazo CE es igual a la B. Entonces este es la B. Entonces el CE también mide A. Entonces el triángulo ACB, ¿qué tipo de triángulo es? ¿El ACB, profe? ACB. Perdón, SB. Isósceles también. Isósceles, sí. SB, eso sí, ¿ya? Y isósceles. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? Lo que nos falta para los 180. Ya, que sería... Tengo que no tengo esa recta, profe. 135, ¿ya? 135, ya. Entonces, para llegar a los 180 te faltan 45. Entonces, como estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser este ángulo? Iguales. Pues entonces cada uno de ellos vale 22,5, porque la mitad de 45 es 22,5. Y ahí tienes la respuesta. Entonces, ¿qué te quedó como lección? Marcar todo, porque no marqué los lados. Si te dicen que es equilátero el triángulo, ¿qué tienes que marcar? Los 3 lados iguales y los 3 ángulos de 60. Porque ese pequeño detalle hace que llene de información la figura, ¿ya? Pero si ustedes leen así como si fuera un ejercicio de comprensión de lectura, que ni eso, porque los profes de lenguaje les hace subrayar y un montón de cuestiones. Lo mismo acá usted tiene que marcar todo en la figura, no solo lo concreto, porque la gran mayoría, ¿qué pasa? Lee eso y marca solamente que el trazo CE es igual a la B, y el resto no pasa nada, pues chiquillos. Entonces hay que marcar todo, por obvio que parezca, aunque uno sepa en su mente que el cuadrado tiene los ángulos rectos, márquelo, póngalo en la figura, ¿ya? Lo mismo los lados, ya. Los demás chiquillos. ¿Algún otro ejercicio, chiquillos, que necesiten corregir? Profe, la número 18. Veamos la 18. Es que ese lo resolví, pero con el trío pitagórico, pero no sé, siempre que nos una forma legal. Sí. No, o es la única forma ¿qué de... pasa? Este ejercicio se pasó, tiene que ver con Pitágoras, lo vamos a revisar para los demás. A ver, aquí hay un detallito que, tal como dice Neil, tiene que ver con el uso de triángulos rectángulos, ¿ya?
a ver, vamos a marcar la información en la figura y esto es Pitágoras. Esto lo vamos a ver la próxima semana ya. Después de ángulo de la circunferencia empezamos con Pitágoras, ¿ya? Y este ejercicio no debiera haber estado en esta guía porque todavía no hemos visto Pitágoras, ¿ya? Solo este ejercicio se les pasó la mano con la materia. Dice, en la figura adjunta los triángulos ABC y DCE son congruentes. Dice que AB es perpendicular con BC y EC perpendicular con DC. Entonces, como nos dicen que AB es un cateto y mide 12 y ED mide 13, fíjense que ED es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, si estos son dos triángulos rectángulos congruentes, sus hipotenusas tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, obviamente, que si tenemos dos triángulos rectángulos iguales, congruentes, sus hipotenusas siempre van a tener que ser iguales. Acuérdense que los triángulos congruentes son exactamente iguales en forma y en tamaño. Si son rectángulos, siempre las hipotenusas van a tener que ser iguales, ¿ya? Cuando nos dicen que son congruentes. Entonces, nos falta la medida de este trazo. Y la única posibilidad de calcular la medida de ese trazo es usar Pitágoras. Acuérdense que el teorema de Pitágoras se usa en triángulos rectángulos. Y el teorema de Pitágoras dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, aquí hay un trío pitagórico que yo me lo sé de memoria, pero como no todos se lo saben, lo vamos a hacer por ahora con Pitágoras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto es 144 y esto es 13 al cuadrado, que es 169, ¿ya? Entonces, es importante que aquí al despejar nos va a quedar 169 menos 144. Y eso nos va a quedar ahí 25. Y eso es igual a 5. Entonces, pasa que este lado tiene que medir 5. Entonces, este es un trío pitagórico, es 5, 12, 13, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese trío lo vamos a usar harto. Hay tríos que tenemos que aprendernos de memoria y los vamos a ver cuando veamos Pitágoras. Y este es uno de ellos, ¿ya? Entonces, como este triángulo es congruente con ese, claramente este trazo de aquí tendría que medir 5, que es el otro cateto, y esto de aquí tendría que medir 12. Por lo tanto, si me están preguntando cuánto mide el trazo AE es lo que falta para completar aquí los 13. Fíjense que aquí tenemos 5 unidades. Para completar las 13, ahí claramente nos faltan 8, ¿cierto? Por lo tanto, la medida del trazo AE es 8 centímetros. Pero tal como dice Neil, eso no es un truco, eso es Pitágoras y todavía no lo hemos visto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más que quieran preguntar? Sí, profesora, 28, por favor. 28. Ya. Entonces, a ver, este ejercicio tiene varias etapas porque es un ejercicio de suficiencia de datos y en el fondo tú buscas la cantidad de información suficiente para poder responder. Dice, en la figura, el trapecio es isósceles. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es marcar que tengo esos lados de igual medida. Ay, espérense, déjenme borrar porque no quiere eso que tienen que ser iguales. Ahí sí. Entonces, este tiene que medir A también, porque los trapecios isósceles siempre tienen dos lados no paralelos de igual medida y además también tienen sus ángulos basales iguales. Déjenme marcarlo aquí. Entonces, este ángulo de aquí es igual con ese. Voy a cambiar el color para marcar los otros. Y este ángulo de ahí es igual con ese. Después le vamos a poner letras para que no se ensucie tanto la figura, ¿ya? Entonces, me dicen que C y DB son diagonales y me preguntan si se puede determinar el valor del ángulo DS. Déjame. Entonces necesito saber el ángulo de S, que es el mismo que está acá. Entonces si yo determino S, puedo determinar el otro porque son opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, teniendo esa información, vamos a partir con la primera información que dice AD igual que DC, ¿ya? Entonces aquí nos están diciendo que este trazo mide A también. Entonces esa información, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que este triángulo, fíjate en el triángulo, Javiera, en el ADC.
el triángulo ADC, ¿qué tipo de triángulo es? ADC, a ver. Isósceles. Y fíjate que por esa razón va a tener los ángulos basales iguales, o sea, ese angulito de ahí es igual a este de acá, ¿sí? Y fíjate que el triángulo DCB también es un isósceles. Y además son congruentes porque comparten lado, ángulo, lado. Fíjate, este es lado, ángulo, lado. Entonces estos dos triángulos son congruentes entre sí, entonces comparten los ángulos interiores. ¿Te das cuenta? Sí. Ya. Entonces, bueno, obviamente que como todo este ángulo, el ángulo ADC es congruente con el DCB, bueno, a este ángulo de aquí le podemos poner beta. A este de aquí le podemos poner beta, ¿ya? Y poner atención con la ley Z, ojo aquí, porque eso también es importante. Hay que poner toda la información que sea necesaria en la figura. Entonces, por ejemplo, fíjate que aquí, vamos a ponerlo más grueso ahí. Que tenemos ley Z, ¿cierto? Entonces, este ángulo de aquí tiene que medir alfa también, ¿cierto? Sí. Todo eso tienes que ir marcando. Luego, la misma por ley Z, fíjate que aquí también hay otra Z, la voy a marcar. Me falta la línea ahí. No, esa no. Es esa, ahí. Nuevamente ley Z, por lo tanto, este ángulo que voy a marcar aquí tiene que ser alfa también. Pero a pesar de toda esa información que marcamos ahí, no obtengo, porque por último, por ejemplo, dentro de este triángulo yo sé que la suma de los ángulos interiores es 180, pero tengo un beta aquí, y lo mismo pasa acá, la suma de los ángulos interiores es 180, pero tengo dos incógnitas, alfa y beta. Entonces, esta información por sí sola, a pesar de que pude marcar harta información, no me permite determinar la medida del ángulo X, ¿ya? Entonces puedes mirar, por ejemplo, el triángulo AEB, que también los ángulos interiores tienen que sumar 180, pero tengo incógnitas alfa y X. Entonces, si yo tengo dos incógnitas en una ecuación, no me sirve, ¿ya? Entonces vamos a ir a la otra. En este caso analizamos dos por sí solas. Entonces, espérate un poquito. Ya. Entonces, vamos a marcar la información que aparece en el encabezado. Me dicen que esto es un trapecio isósceles, ¿ya? Sabemos que este ángulo tiene que ser igual que S, sabemos que esto tiene que ser igual que S, ¿ya? Y vamos a marcar que AC es igual a AB. Esto lo vamos a marcar con estas líneas. Entonces, fíjate que si AC es igual a AB, ¿qué tipo de triángulo es el triángulo aquí ACB? Isósceles. Isósceles. Pero ¿qué pasa? Aquí yo puedo decir que este ángulo es igual a S. Pero además, fíjate que ese triángulo ACB es importante, como este es un trapecio isósceles, tener en cuenta lo siguiente. Las diagonales en los trapecios isósceles son congruentes, ¿ya? Entonces pasa que este triángulo ACB con el ABD son triángulos congruentes. Los voy a marcar aquí. Ese triángulo, yo me lo chueco. Ese triángulo ABC con el ABD son congruentes, ¿ya? Y además son también isósceles. Vamos a anotar eso ahí. Entonces el triángulo ABD también es un isósceles y son congruentes entre los dos, porque comparten los tres lados. Entonces vamos a decir que los ángulos basales de este también tienen que ser igual al del otro, epsilon y epsilon. Y este ángulo de aquí le vamos a llamar alfa.
Y por ley Z, este de aquí también tiene que ser alfa. Fíjate que ahí está la Z. Y lo mismo acá, hay otra Z. Entonces, este de aquí también tiene que ser igual a ese de acá. Estoy marcando la Z ahí, ¿ya? Pero por mucho que yo tenga esa información, de nuevo no puedo obtener el valor de X, fíjate. Entonces, esa información por sí sola no es suficiente. Entonces, vamos en busca de ambas juntas. Entonces, cuando ninguna por sí sola es suficiente, yo junto ambas, ¿ya? Entonces, vamos a juntar todas las informaciones que tenemos aquí en una sola. Entonces, tenemos que este trazo es igual a S, es igual a S, y además que este trazo es igual a S, y además por la congruencia que se produce en los trapecios isósceles, esta diagonal de B es igual a la diagonal AC, por lo tanto, vamos a marcar esas líneas de igual medida con un color. Entonces, aquí tenemos toda la información justa en una sola. Entonces, esos tres segmentos son iguales. Aquí vamos a marcar que esos triángulos son congruentes. Entonces, una vez que tenemos toda esa información, empezamos a marcar. Primero, aquí vamos a usar el color rojo para que se vea bien. Ahí sí. Entonces, primero por ley Z, ese ángulo igual a S, ¿cierto? Y lo mismo, ese ángulo igual a S, ¿sí? Sí, profe. Ya. Ahora, fíjate que acá el triángulo DCB, el DCB es un isósceles, entonces ese ángulo tiene que ser igual que este. ¿Lo ves? DCB, isósceles. Sí. ¿Ya? Lo mismo pasa, ADC, isósceles, y el ADC es isósceles y congruente con el DCB, por lo tanto este también tiene que ser alfa. ¿Sí? Sí, profe. Ahora fíjate, el triángulo ABC también es un isósceles. Este ángulo mide 2 alfa, por lo tanto este de aquí también va a medir 2 alfa, ¿sí o no? Sí. Y el ABD también es un isósceles porque ese lado tiene que ser igual con ese por congruencia. Acuérdate que las dos diagonales aquí son iguales. Por lo tanto, si esto es 2 alfa, este de aquí, 2 alfa. Ahora, voy a borrar un poquito acá para hacerme espacio. Fíjate en el triángulo, en el ABD, triángulo ABD. ¿Cuánto suman los ángulos interiores dentro del triángulo ABD? 180. 180. Entonces, fíjate, tengo 2 alfa más 2 alfa más alfa. Tengo 5 alfa igual a 180. Entonces 180 partido en 5 me va a quedar que alfa vale 36. O sea que este ángulo de aquí vale 36, este de aquí también vale 36, y 36 más 36 son 72. Entonces puedo determinar lo que falta para llegar a 180, ¿cierto? Que serían 108, ¿sí o no? Sí, profe. Y si conozco ese ángulo, también conozco ese porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, ambas juntas es lo que uno necesita para poder determinar el valor de ese ángulo. Ya, profe. Gracias. Uh-huh. Ya, chiquillos, ¿algo más que quieran preguntar? En el chat. No te preocupes, Martina, no hay problema. Ya, chiquillos, ¿no hay más dudas de la guía de polígonos? Ya. Entonces, continuamos con ángulos en la circunferencia. Hola, Andrés. Ok, no te preocupes, seguimos. Ahora vamos a empezar con la materia. Estábamos corrigiendo la guía de polígonos. Entonces, la clase anterior, tenemos un poquitito.
Entonces, estábamos viendo ángulo de la circunferencia. Vamos a repasar de todas maneras. Ya. Entonces, dijimos que una circunferencia es un conjunto infinito de puntos, ya que donde todos equidistan del centro, están todos a la misma distancia del centro. Y el círculo es la región interior que está encerrada por la circunferencia, ya. Entonces la circunferencia es la línea azul y el círculo es la región interior que está dentro de la circunferencia. Después dijimos que las circunferencias que eran concéntricas son aquellas que compartían el centro, ¿ya? Eso no hace que las circunferencias sean congruentes, ¿ya? Congruentes significa que tendrían que compartir el mismo radio para ser congruentes, para que sean del mismo tamaño en el fondo. Ahora, cuando trabajamos con circunferencias, ojo con los triángulos isósceles que se forman con todos los triángulos que están formados por dos radios, ¿ya? Acuérdense que siempre todo triángulo que tiene dos lados iguales es un isósceles. Ahora, si llegara a tener un caso muy especial, los tres lados iguales al radio, entonces sería un triángulo de tipo equilátero. Entonces, nunca dejen de marcar, chiquillos, los ángulos, porque ustedes ven un triángulo isósceles y no le hacen nada. Tienen que marcarle los lados y también marcarle los ángulos. Y si es un triángulo equilátero, márquenle los ángulos interiores de 60 grados, ¿ya? Entonces, nunca dejen la figura en blanco, aunque ustedes lo sepan en su interior, pónganlo en la figura, porque eso es un aporte al ejercicio, ¿ya? Luego, vimos los elementos de la circunferencia. Dijimos el concepto de radio, era un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia, y uno puede trazar infinitos radios dentro de una circunferencia, y obviamente todos de igual medida. Luego, hablamos de una cuerda, que es un segmento que tiene los extremos sobre la circunferencia. Luego hablamos del diámetro, que es una cuerda y es la mayor de las cuerdas que se puede trazar dentro de la circunferencia y que pasa por el centro. Entonces, siempre tener en cuenta que el diámetro es equivalente a 2 veces el radio. Entonces, si este es el radio, el diámetro es 2R. ¿Ya? Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que la mayor de las cuerdas que se puede trazar dentro de una circunferencia es el diámetro, ¿ya? Ahora, la tangente es una recta que toca la circunferencia en un punto y la secante la corta en 2 puntos, ¿ya? Eso es muy importante. Y el arco es una porción de circunferencia. Ahí tenemos el arco de E. Habitualmente el arco se lee en contra de las manecillas del reloj, ¿ok? Luego hicimos algunos ejemplos y llegamos a los tipos de ángulos con que nos vamos a encontrar en la circunferencia. Tienen que aprenderse los nombres, eso es súper importante, porque así como tenían que aprenderse los nombres de los elementos secundarios, porque cada uno tiene su teorema, bueno, acá va a pasar lo mismo, ¿ya? Aquí tienen que aprenderse los nombres de los ángulos, porque si no se aprenden los nombres, se les van a confundir todos los teoremas, ¿ya? Entonces, tenemos aquí el ángulo del centro, se llama así porque obviamente tiene su vértice en el centro de la circunferencia y abraza el arco de E. Es importante el arco porque el arco tiene relación con la medida del ángulo, por lo tanto siempre ustedes tienen que mirar ángulo-arco. Esa es la técnica aquí, ángulo-arco, así como en geometría cuando están trabajando con los polígonos, tienen que marcar los lados iguales, los ángulos y todo eso, tienen que hacer lo mismo aquí. Aquí ustedes miran el ángulo y marcan el arco, ¿ya? Porque va a haber una relación entre la medida del ángulo y del arco. Ahí tenemos el ángulo inscrito, se llama inscrito porque tiene su vértice sobre la circunferencia y abraza el arco FH, ¿ya? Luego ahí tenemos una tangente con una cuerda y la tangente con la cuerda forman un ángulo semi-inscrito, ¿ya? Y también abraza el arco AB, ¿ya? Entonces siempre mirando ángulo-arco, ¿ya? Luego tenemos el ángulo exterior, que abraza el arco CD y el arco AB. Y luego tenemos el ángulo interior, que se da por la intersección de 2 cuerdas, ¿ya? Y tenemos ahí ese ángulo
le vamos a llamar alfa, que es opuesto por el vértice con S, eso es importante. Entonces ustedes cuando quieran calcular el ángulo interior, bueno, puede ser S o S, es el mismo, pero tienen que siempre mirar los arcos. ¿Por qué? Porque la medida de ese ángulo alfa tiene que ver con el arco AB y el arco CD. Por lo tanto, ustedes cuando trabajen con ángulo de la circunferencia, nunca tienen que dejar de lado los arcos, ¿ya? Siempre tienen que mirar el ángulo y marcar el arco que abraza, ¿ya? Ahora, vimos el primer teorema que decía que en todo ángulo inscrito que abraza el mismo arco que el ángulo del centro, ocurría lo siguiente: si este ángulo mide beta, este de aquí va a medir 2 beta, ¿ya? Y el arco va a medir 2 beta. Lo mismo pasa acá: si esto es beta, esto es 2 beta, y fíjense que abrazan el mismo arco. Entonces el arco va a medir 2 beta. Entonces siempre que ustedes tengan esta relación entre un ángulo inscrito y un ángulo del centro que abrazan el mismo arco, el ángulo del centro siempre mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, y siempre esa es la relación con el arco. Fíjese que el ángulo del centro mide lo mismo que su arco y el ángulo inscrito mide la mitad, ¿ya? Entonces acá va a ser lo mismo. Fíjese, tenemos ángulo inscrito, ángulo del centro que abrazan el mismo arco. Entonces este ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, y lo mismo el arco mide siempre lo mismo que mide el ángulo del centro, ¿ya? Entonces eso no lo tenemos que olvidar porque es uno de los teoremas más importantes, por eso es el teorema número 1. Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense que aquí tienen un ángulo inscrito, el APB, y el ángulo del centro AOB, que abrazan el mismo arco. Entonces aquí los arcos juegan un rol súper importante porque me permite identificar el teorema. Entonces yo digo, entonces este ángulo que está aquí, el APB, mide la mitad de lo que mide el ángulo del centro, ¿ya? Entonces es importante que si el arco AB nos están diciendo que mide 110, importante que siempre el ángulo del centro mide lo mismo que su arco y el ángulo inscrito mide la mitad. Esa es la relación, ¿ya? Entonces, con eso ustedes tienen que tener clarísimo que ese teorema lo vamos a usar mucho. El ángulo inscrito siempre mide la mitad del ángulo del centro cuando abrazan el mismo arco. También pueden decir que el ángulo inscrito mide la mitad del arco y que el ángulo del centro mide lo mismo que su arco, ¿ya? Bueno, y ahí les están preguntando por la diferencia, así que obviamente es 55, ¿ya? Y aquí dice, en la circunferencia del centro O, el triple de alfa menos beta es igual a 60. Y fíjense que aquí pasa que este arco, ¿ya? Es el mismo arco que abraza el ángulo del centro y el ángulo inscrito. Entonces aquí usamos el teorema. El ángulo inscrito, acuérdense, mide la mitad del ángulo del centro, o el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Entonces, si esto es alfa, esto tiene que ser 2 alfa y el arco también tiene que ser 2 alfa, ¿ya? Entonces, como nos vamos a trabajar con una ecuación, vamos a reemplazar aquí beta y lo vamos a reemplazar por 2 alfa. Y ahí nos va a quedar el valor de alfa, que es 60, que es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, acuérdese, siempre que tengamos ángulo inscrito y ángulo del centro que abrazan el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Ya, teorema número 2 de ángulos en la circunferencia. Tenemos aquí cuerdas paralelas. Este teorema dice que siempre que tengamos 2 cuerdas paralelas, entre ellas se determinan arcos congruentes, o sea, el arco BD es igual al arco AC. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Fíjense que si esas líneas son paralelas, aquí se nos forma ley Z. Entonces esos ángulos inscritos, fíjense que son ángulos inscritos porque tienen sus vértices sobre la circunferencia. Entonces esos ángulos inscritos son de igual medida. Y entonces, si ese ángulo de ahí mide alfa, el arco BD va a tener que medir 2 alfa. Si este ángulo de aquí mide alfa, el arco que abraza o subtiende ese ángulo ADC también va a medir 2 alfa. Entonces, por esa razón, cuerdas paralelas dejan entre ellas arcos congruentes. Entonces, ejemplo relacionado con eso, fíjese. Aquí me dicen BC paralelo con AD. Entonces yo ahí claramente veo la ley Z, ¿cierto? Entonces, el ángulo CAD me están diciendo que mide 40 y me preguntan por la suma del arco de A más el arco BC. Entonces, claramente si esto mide 40, eso también va a medir 40 y los arcos van a medir 80. Acuérdense que siempre el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide su arco, ¿ya?
o el arco mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, es lo mismo. Y luego sumamos. Ojo, aquí me preguntan por la suma del arco DA más el arco BC. Ya, el arco BC y el arco DA se ven súper parecidos, pero yo no sé cuánto miden. Ahora, yo sé que la suma de todos los arcos aquí, del arco X, del arco Y y del arco que mide 80 más el otro que mide 80, nos tiene que dar 360, ¿ya? Pero yo no tengo la certeza de que este arco que está aquí sea igual que ese. Eso es súper importante. No porque se vean iguales son iguales, ¿ya? Eso es una cosa que ustedes se tienen que acostumbrar. Ustedes se guían mucho por la figura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos 80 más 80 es 160, ese 160 al otro lado resta, y ahí tengo que la suma de ellos es 200. Ahora, vaya a saber Dios si esos arcos son de igual medida. No sé si cada uno medirá 100, o puede ser que uno mida, no sé, por 50 y el otro 150, ¿ya? No se fíen de la figura, no supongan cosas que es solo una apariencia, ¿ya? Seguimos. Profe, disculpe, ¿podría devolver la diapositiva un poquito, porfis? ¿Ahí? ¿Estamos bien? Sí, y el anterior, por favor. Ya. Ahí. Ya, profe, gracias. Sí, de nada. Ya. Ahí está. Ya. Vamos al teorema 3 y teorema 4. Miren, el teorema 3 dice: todos los ángulos inscritos en una circunferencia que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Entonces, fíjese, aquí tenemos dos ángulos inscritos que abrazan el mismo arco, ¿ya? Fíjese, entonces esos ángulos obviamente que tienen que tener la misma medida, porque, por ejemplo, si esto midiera 2 épsilon, cada uno de ellos tendría que medir épsilon, es decir, la mitad. Entonces, por esa razón, todos los ángulos inscritos que abrazan el mismo arco van a tener siempre la misma medida, ¿ya? Que no se les olvide. Ahora, teorema número 4. Dice, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Claro, porque fíjense que aquí, este es un ángulo extendido. Este es un ángulo del centro. Mide 180 grados. Abraza este arco. Ese arco mide 180 grados. Y este es un ángulo inscrito que abraza el mismo arco. Tiene que medir la mitad, y la mitad de 180 es 90. Entonces, por esa razón, todo ángulo inscrito que abrace una semicircunferencia tiene obligatoriamente que ser un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, todo ángulo inscrito que abrace un diámetro o que abrace un semicírculo siempre tiene que ser un ángulo recto. Por eso yo les decía que todo triángulo rectángulo se puede inscribir en una semicircunferencia, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar estos teoremas. Dice, en la circunferencia de la figura adjunta nos preguntan por alfa más 2 beta más 3 gamma más 4 delta más 5 épsilon igual a 150. O sea, nos dan esa ecuación, nos dan esa igualdad. Y nos preguntan por la medida del arco AP. Ya, fíjense que todos esos ángulos que están ahí son ángulos inscritos, pero además abrazan el mismo arco. Por lo tanto, todos esos ángulos que están ahí son iguales. Por lo tanto, esta ecuación, que tiene un montón de incógnitas, la vamos a dejar en términos de una sola, ¿ya? Entonces, todos esos ángulos son iguales entre sí, por lo tanto, yo voy a dejar todo en función de alfa, ¿ya? Porque beta igual a alfa, porque gamma igual a alfa. Ustedes lo pueden dejar todo en función de beta o de épsilon o de delta, como quieran, pero pasan de tener ahí 5 incógnitas a tener una sola incógnita, ¿ya? Entonces sumamos, tenemos 15 alfa, 150 dividido en 15 nos va a dar 10, y por lo tanto la medida de cada uno de esos ángulos es 10. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el arco si cada uno de esos ángulos mide 10 grados? ¿Cuánto mide el arco, chiquillos? 20. 20, excelente. Ya, eso es todo, ¿ya? Entonces, siempre muy importante marcar. Cuando ustedes estén trabajando con ángulo en la circunferencia, me marcan los ángulos y su respectivo arco. Eso es muy importante, relacionar ángulo con arco, porque hay una relación de medida entre ellos. Por lo tanto, digamos, la clave de poder resolver los ejercicios aquí es mirar el ángulo y el arco, ¿ya? Entonces, si ustedes no marcan, no van a ver, ¿ya?
Dice, en la circunferencia de la figura adjunta, TQ es un diámetro. Ya, acuérdense que si es un diámetro, aunque no lo parezca, pasa por el centro de la circunferencia. Acuérdense que las figuras no están en escala. Uno miraría y dice, profe, pero ahí pareciera que no pasa por el centro. No importa. Si nos dicen que el diámetro, pasa por el centro. ¿A dónde está el centro? No sé, ya, pero pasa por el centro, ¿ya? Ahora, el ángulo TQR mide 20 grados y nos preguntan por la medida del ángulo RPQ. RPQ, nos preguntan por ese, que está ahí, y nos dan la medida del TQR. Ya. Poner atención aquí. Fíjense que ese ángulo, el TQR, mide 20. ¿Cuánto mide ese arco? 40. 40, excelente. Ahora, poner atención aquí. Ya, lo tenemos marcado. Fíjense ahora en este ángulo que estoy marcando aquí, en el ángulo TPR. El ángulo TPR abraza el mismo arco. ¿Cómo son esos ángulos? Iguales. Entonces yo marco que eso mide 20. Entonces tengo que poner atención porque además ustedes cuando estén trabajando, están trabajando con blanco y negro. Yo aquí les pongo colores, se ve más atractivo, ¿ya? Pero ustedes tienen que aprender a marcar eso en la figura. Ahora, fíjense aquí, este TQ es diámetro. Y dijimos nosotros que cuando uno, voy a dibujarlo para que lo tengan más claro, acá, cuando uno tiene un diámetro, ya sabemos que el diámetro tiene que pasar por el centro, aunque aquí no lo parece mucho, pero pasa por el centro. Si nosotros tenemos un ángulo que abraza un diámetro, fíjense que este es un semicírculo aquí. O sea, todo ese arco tiene que medir 180 grados, por lo tanto este ángulo de aquí, ¿cuánto tiene que medir? 90. 90. O sea, aquí tenemos un ángulo recto. ¿Lo ven? Por lo tanto, ese ángulo de ahí, ¿cuánto tiene que medir? 70. 70. Pero si ustedes no se acuerdan de los teoremas, no marcan la información en la figura, no lo van a ver, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Algunos pueden darse cuenta incluso que si eso es 40, esto de acá tendría que ser 140, porque es lo que falta para completar el semicírculo. Entonces algunos dicen, pero profe, mira, ahí está el ángulo y abraza ese arco, entonces como el arco es 140, este también tiene que medir 70, también lo pueden sacar así, ¿ya? El tema es estar marcando la información en la figura. Si ustedes no marcan, no van a ver, ¿ya? Atentos a eso. Seguimos. Bueno, ahí yo lo tengo marcado para los que después descargan esto puedan ver la información. Teorema 5, chiquillos. Dice, en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios. Ya. Ojo, me da lo mismo el tipo de cuadrilátero que sea. Me da lo mismo si es trapecio, si es un rombo, me da lo mismo. Siendo un polígono de 4 lados que tenga sus 4 vértices sobre la circunferencia, eso significa inscrito, que tiene los 4 vértices sobre la circunferencia, los 4, no 3, los 4, entonces podemos decir que los ángulos opuestos son suplementarios. Ahora, fíjense en lo importante, porque vamos a ver el por qué. Fíjense que este ángulo mide alfa, entonces el arco que abraza ese ángulo inscrito tiene que medir 2 alfa. Ahora, fíjense en el ángulo gamma. El ángulo gamma abraza el arco de B. Entonces, si este mide gamma, este arco de B mide 2 gamma. Y 2 gamma más 2 alfa es, fíjense, lo vamos a anotar aquí. ¿Cuánto es 2 gamma más 2 alfa? 360, porque completa el círculo completo, ¿cierto? Y luego factorizamos por 2. Y de ahí viene la propiedad que dice que alfa con gamma, el 360 lo divido en 2, me queda que suman 180 grados. Entonces de ahí viene que los ángulos opuestos en todo cuadrilátero inscrito, da lo mismo el tipo de cuadrilátero que sea, insisto,
siempre que esté inscrito, los ángulos opuestos suman 180. O sea, alfa con gamma y beta con delta suman 180. ¿Ya? Ahora, teorema 6. Una recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia. A ver, en una circunferencia uno puede trazar infinitos radios, infinitos. Pero si a ustedes se les ocurre trazar justo el radio que hace contacto con el punto de tangencia de la tangente, siempre ahí se va a formar un ángulo de 90. ¿Ya? Es imposible que sea de otra forma. Y márquenlo para los dos lados, que a veces marcarlo hacia los dos lados también es bueno. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes tengan una tangente, ¿qué significa una tangente? Una recta que toca la circunferencia en un punto. ¿Ya? Cuando hace contacto la tangente aquí justo en el punto de tangencia con el radio, entonces esas dos líneas, el radio con la tangente, son perpendiculares, siempre. ¿Ya? Ahora, vamos a verlo en un ejercicio. Ya. Ahí lo marqué. Déjenme borrar. Ponga atención aquí. Aquí tenemos una circunferencia. Fíjense que PT es una tangente. Eso significa que toca la circunferencia ahí en un punto. ¿Ya? Y nos preguntan por la medida del ángulo QPT. O sea, este que está aquí. Ya. A ver, lo primero que nosotros tenemos que visualizar es lo siguiente. QO es un radio y OT es un radio. Por lo tanto, el triángulo QOT es un triángulo de tipo isósceles. Y eso no lo deben pasar por alto. Siempre marcar los radios. Y si marqué los radios porque es un isósceles, entonces ahora tengo que marcar los ángulos basales iguales. ¿Ya? Entonces, todo triángulo que está formado por dos radios es por lo menos isósceles. ¿Ya? Y luego, una vez que tenemos ese ángulo, bueno, podemos calcular también este. Acuérdense que este es el ángulo exterior, o también puede calcular ese, ¿ya? Porque 40 más 40 es 80. Esto va a medir 100 y esto tiene que medir 80, ¿cierto? Y además, fíjense que aquí tenemos una tangente TP con un radio TO. El radio con la tangente hacen contacto en ángulo recto. Entonces ahí estamos usando el teorema de la tangente con el radio que hacen contacto siempre en ángulo recto, y ahí ya tenemos la posibilidad de calcular el ángulo X, porque obviamente la suma de los ángulos interiores aquí, 90 más 80 más X, tiene que ser 180, y obviamente que X ahí tendría que medir 10. Entonces, no dejar de lado nunca el trabajo con triángulos porque lo vamos a seguir utilizando, ¿ya? Seguimos. Aquí tenemos un cuadrilátero inscrito, tiene sus 4 vértices en la circunferencia, entonces es importante tener en cuenta que los ángulos opuestos siempre suman 180, ¿ya? Lo vamos a anotar. Y luego nos dicen que, en este caso, fíjense que nos dicen que alfa es igual a 2 gamma y que beta menos delta es igual a 50. Entonces yo voy a reemplazar aquí que alfa es igual a 2 gamma, estoy reemplazando esa información. Y por eso puedo obtener el valor de gamma, que es 180 dividido en 3, que va a ser 60. Entonces yo ya tengo el valor de gamma con esa información. Ahora necesito el valor de de delta. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que beta con delta suman 180 y que beta menos delta es igual a 50. Entonces, ahí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque hay harto ejercicio a lo mejor donde van a necesitar sistemas. Más adelante vamos a ver cómo se resuelven, pero esta forma de resolver, que los voy a mostrar ahora, es muy habitual y es bastante fácil. Fíjense que aquí el delta está positivo y acá está negativo, en el fondo están con coeficientes opuestos. Entonces, si ustedes suman aquí las dos ecuaciones, beta más beta es 2 beta y se les anulan las deltas, ¿ya? 180 más 50 es 230. Entonces, esa forma de resolver se llama resolver por reducción. Cuando ustedes suman y se les elimina una incógnita, es lo mejor porque es muy rápido. Entonces, aquí tenemos que beta es 230 partido en 2, que va a ser 115. Y obviamente que como yo sé que estos ángulos tienen que sumar 180, porque son ángulos que solo se ponen en un cuadrilátero inscrito, si beta es 115, que es lo que acabamos de averiguar,
el de al frente tiene que ser lo que falta para completar los 180. Por eso yo pongo ahí que delta es 65. Y ahí tenemos el valor de gamma más el valor de delta y podemos sumar y encontrar el valor, ¿ya? Entonces ahí usamos un sistema de ecuaciones. Recordar que eso ya viene una guía donde vamos a ver varias formas de resolver sistemas de ecuaciones, ¿ya? Ahora, teorema 7 dice, la medida de todo ángulo semi-inscrito en una circunferencia es igual al ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Ya, ponle atención porque está un poquito más enredado. Ese ángulo que está aquí es un ángulo semi-inscrito, ¿ya? Por eso se llama semi-inscrito, porque hay una parte del ángulo que queda fuera del círculo y otro dentro. Ya, fíjese que esa es una tangente BC y la otra es una cuerda. Entonces ahí tenemos un ángulo semi-inscrito y dice que la medida de ese ángulo es igual a la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Entonces, si yo tengo un ángulo aquí que abraza el mismo arco, este teorema dice que la medida de este ángulo, y que le podemos poner alfa, es igual a S. ¿Ya? Ahora, vamos a ver por qué pasa eso. Eso es lo interesante, porque ustedes se lo tienen que aprender. Todo ángulo inscrito que abrace el mismo arco que un ángulo semi-inscrito tiene la misma medida, ¿ya? Eso es lo que ustedes se tienen que aprender. Fíjense que abrazan el mismo arco, fíjense, el arco AB, ¿ya? Ahora, yo les explico un poco por qué ustedes se aprenden nomás el teorema, porque también sería reforma que yo les leyera el ejercicio y les dijera, ya, apréndase, ¿ya? Es por esto, mire, aquí tenemos un triángulo isósceles, porque está formado por dos radios, ¿ya? Los triángulos isósceles tienen los ángulos basales iguales, ¿ya? Entonces, si yo trazo la altura, ¿ya? La altura es bisectriz, simetral, transversal de gravedad, acuérdense que cumple con todas esas condiciones. Entonces pasa lo siguiente, esto de aquí va a medir alfa y alfa, o sea, ese ángulo del centro va a medir 2 alfa. Y el arco también mide lo mismo, acuérdense que el ángulo del centro mide lo mismo que su arco, ¿ya? Entonces, poner atención aquí. Fíjense que aquí, alfa con beta más 90, vamos a escribirlo aquí, alfa más beta más 90, tienen que sumar 180 porque son los ángulos interiores de un triángulo ODB. Entonces pasa que alfa más beta suman 90. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que aquí también tienen un radio que hace contacto con una tangente en el punto de tangencia. La vamos a marcar bien grueso ahí con otro color, este. Entonces, si yo tengo un radio que hace contacto con el punto de tangencia de la tangente, aquí se forma un ángulo recto. Por lo tanto, si estos dos ángulos suman 90, inevitablemente, si esto es beta, el otro tiene que ser alfa. Eso es lo que ocurre ahí, porque esos dos tienen que sumar 90, ¿ya? Entonces, vamos a marcarlo ahí sí, porque quede más bonito. Ahí sí, ¿ya? Entonces, fíjense en algo importante. Ese ángulo que está ahí es el ángulo semi-inscrito y mide la mitad de lo que mide su arco. O sea, si el arco mide 2 alfa, el ángulo semi-inscrito mide la mitad. Y además mide lo mismo que el ángulo inscrito. Fíjese que el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito que abrazan el mismo arco tienen la misma medida. Entonces, lo más importante es lo siguiente. Siempre que ustedes tengan, vamos a borrar aquí para que se vea ordenado. Cuando ustedes tengan una circunferencia, vamos a marcarlo aquí bien grueso, para que se vea bien. Si yo tengo un ángulo semi-inscrito, el ángulo semi-inscrito con el ángulo inscrito, cuando abrazan el mismo arco, van a tener la misma medida, pero no solo eso, también miden la mitad de lo que mide el arco. Fíjense que aquí el arco mide 2 alfa, ¿ya? Entonces, el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito que abrazan el mismo arco tienen la misma medida y además miden la mitad de lo que mide el arco que abraza o subtiende, ¿ya? Entonces, ese teorema lo vamos a aplicar a continuación. Fíjense, aquí tenemos un ángulo de AB que mide 50 grados. Ese ángulo se llama semi-inscrito. Tengo que saber qué es semi-inscrito porque si no, no me voy a acordar del teorema, ¿ya? Abraza ese arco, chiquillos. ¿Cuánto mide ese arco? Fíjense que ahí el ángulo semi-inscrito abraza justo ese arco. Si este ángulo mide 50, ¿cuánto mide su arco? 100, muy bien. Y además, ese ángulo, que es el ángulo ACB, es el inscrito que abraza el mismo arco. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir?
¿Cuánto mide? 50 también. Ángulo inscrito y semi-inscrito miden lo mismo y además miden la mitad de lo que mide su arco. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar marcado esto aquí. ¿Qué pasa? Fíjense que yo aquí me están preguntando cuánto es la suma del ángulo BCA, que ya sé que BCA mide 50, pero me falta el ángulo ABO. Entonces voy a trazar estos radios para poder marcar el ángulo ABO, que es ese que está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ese ángulo que se forma ahí es un ángulo interior de ese triángulo que es isósceles, porque está formado por dos radios. Entonces, los ángulos basales tienen que ser iguales. Pero yo sé que este ángulo de aquí mide 100 porque es el ángulo del centro, y el ángulo del centro mide lo mismo que el arco. Entonces, si eso es 100, cada uno de esos ángulos tiene que ser la suma de ellos tiene que ser 80, y por lo tanto cada uno de ellos tiene que medir 40 porque son iguales. Y ahí tenemos el ángulo ABO que mide 40 grados y el BCA que mide 50. Por lo tanto, ahí tenemos listo nuestro ejercicio, sumamos y estamos ok. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, súper importante, chiquillos. Bueno, al final les pongo un resumen con todos estos teoremas, ¿ya? Fíjese que acá dice, en la circunferencia del centro O, CT es una tangente y AB es diámetro. Entonces, la medida del ángulo CAB, ¿ya? Entonces, fíjese que este ángulo, el que mide 52 grados, abraza ese arco CA. Por lo tanto, ese arco de CA tiene que medir 104, porque acuérdense que el ángulo inscrito siempre mide la mitad de lo que mide el arco, ¿ya? Y ese ángulo de ahí, ¿cuánto tiene que medir, chiquillos? 52. 52, muy bien. Y nos preguntan por la medida de este ángulo, ACB. Ahora, pregunto, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? Si esto es un diámetro, porque nos dicen que AB es diámetro. 90, muy bien, porque es un ángulo inscrito que abraza un diámetro o abraza un semicírculo. Muy bien, entonces eso es 90. Entonces ahí simplemente X es lo que nos falta para completar los 180, que en este caso serían 38. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, marcar toda la información en la figura. Ya, entonces, aquí hay dos teoremas más que solamente los voy a enunciar. La próxima clase los voy a demostrar completamente, ¿ya? Pero si ustedes quieren calcular cuánto mide un ángulo interior, la medida del ángulo interior alfa, fíjense que este ángulo se da por la intersección de dos cuerdas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La medida del ángulo interior se calcula como la semisuma de los arcos que abrazan, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, siempre, cuando ustedes quieran calcular un ángulo interior, van a sumar esos dos arcos y lo van a dividir por 2. Esa es la medida del ángulo alfa, ¿ya? Y cuando tengan que calcular un ángulo exterior, es la semidiferencia de los arcos. Así que no es muy difícil, porque uno es la semisuma y la otra es la semidiferencia, ¿ya? Entonces, en la próxima clase voy a explicar por qué, voy a hacer la demostración de por qué ocurre eso, ¿ya? Pero yo necesito, y voy a hacer los ejercicios, que ustedes hagan algo así, ¿ya? Y no solo para esta guía, sino que para todas en general ustedes debieran hacer algo de este estilo. ¿Se acuerdan que yo les vengo repitiendo hace rato que hagan como un resumen? Pero un resumen que sea práctico, no que sea escribir la misma cosa que está en el libro o la misma cosa que yo les pongo en el PPT. Por ejemplo, ángulo inscrito. Eso es un ángulo inscrito. ¿Qué relación tiene con su arco? El ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide su arco y el ángulo del centro mide lo mismo de lo que mide su arco. Entonces, cosa que yo mire ese dibujo y logre inmediatamente recordar la propiedad. Por ejemplo, ahí tenemos ángulo inscrito, ángulo del centro que abrazan el mismo arco. ¿Qué relación hay entre ellos cuando ocurre eso? El ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito y siempre el ángulo inscrito mide la mitad que su arco y el ángulo del centro mide lo mismo que su arco. Tengo un ángulo semi-inscrito ahí. Recordar que el ángulo semi-inscrito siempre mide la mitad del arco que abraza, ¿ya? Y además mide lo mismo que el ángulo inscrito cuando abrazan el mismo arco. Podríamos agregar aquí, por ejemplo, eso.
¿ya? Luego, tenemos ángulos inscritos que abrazan el mismo arco, todos tienen igual medida, pero cosa que yo no es que yo lo escriba, que yo lo mire y me quede al tiro en la retina. Eso se trata de hacer un resumen, ¿ya? Se trata de que no tanta palabra, sino que más algo visual, cosa de que yo lo pueda mirar y en 5 minutos me recuerde de los teoremas. Lo mismo aquí, diámetro. Ángulo inscrito que abraza un diámetro es recto. Cualquier ángulo inscrito que abraza un diámetro siempre va a ser recto. En los cuadriláteros inscritos, los ángulos opuestos suman 180. Ángulo exterior va a ser siempre semidiferencia de los arcos. Ángulo interior, semisuma de los arcos. ¿Ya? Esas cosas tienen que ponerlas en un resumen, cosa que sea para ustedes ágil, rápido de mirar, ¿ya? Aquí tenemos radio con tangente, hacen contacto de manera perpendicular. Líneas paralelas dejan entre ellas arcos congruentes, ¿ya? Cuerdas paralelas dejan entre ellas arcos congruentes, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cuerdas congruentes subtienden arcos congruentes, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos un radio con una cuerda, que ese también lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando el radio y la cuerda hacen contacto de manera perpendicular, el radio divide la cuerda en partes iguales, ¿ya? Pero esa es la idea. Ustedes tienen que hacer un resumen de manera de que de forma muy didáctica y visual, ustedes, sin tener que recitarlo como una poesía, ¿ya? Sino que yo lo mire y sepa de qué se trata, ¿ok? Entonces, eso tienen que hacer no solo para la circunferencia, lo tienen que hacer para los polígonos, lo tienen que hacer para triángulos, lo tienen que hacer para todo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que hacer fichas donde una sola ficha, en una sola página, usted tenga concentrada toda la información. Esa es la tarea. Y a veces no es necesario poner todo, porque lo que yo ya me sé, por ejemplo, si yo me acuerdo de la ley Z, ¿para qué la voy a anotar? ¿Ya? Voy a anotar solo lo que yo me doy cuenta que se me olvida con frecuencia, ¿ya? Entonces, esa es una tarea. Cada vez que hay una idea que yo me sienta débil, que no he aprendido lo suficiente, que no la puedo hacer porque cada rato estoy con un problema, es porque estoy problemas con los contenidos. Si yo no sé todavía bien lo que es un triángulo isósceles, lo que es un triángulo equilátero, esas cosas tienen que estar en un resumen, ¿ya? Paso la lista. Ya. Entonces, ustedes, la próxima clase que vamos a hacer, con ustedes nos deberíamos ver el lunes. Ahora, a ver, son el 9408. No, nos vamos a ver el martes. Ya, entonces el martes voy a volver a insistir en las dudas de polígonos. Así que los que no han hecho la guía de polígonos, lo primero que voy a hacer es revisar dudas de polígonos. Después voy a terminar de ver lo poquito que me falta de ángulo de la circunferencia, ¿ya? Y pueden empezar a trabajar con la guía de ángulos, pero también sería bueno que trabajaran con el libro, porque en el libro también hay harto ejercicio bien bueno y didáctico para que ustedes vayan mejorando los conceptos, ¿ya? Déjenme abrir la lista. El material de ángulo de la circunferencia, chiquillo, lo voy a subir, pero en la próxima clase, ¿ya? Todavía no. Por mientras, ustedes descargan el material de ángulo de la circunferencia y pueden empezar a tratar de resolver los ejercicios. No lo voy a revisar la próxima clase porque acuérdense que me falta un poquitito de material todavía por ver, pero ustedes ya pueden comenzar si gustan. Ya, chiquillos, activo el chat para que me contesten. La lista. Entonces, Gabriel Álvarez, ¿estás por ahí? Javiera Repol.